Después de las amenazas de Donald Trump de desatar una guerra comercial con México si no controla la migración hacia su frontera, la pregunta hoy aquí es ¿cuál debe ser la reacción de México y cuál la estrategia para sobrevivir no solamente a esta nueva amenaza, sino a lo que parece va a ser una constante dentro del proceso electoral de Estados Unidos? Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos rápido a ver los últimos posicionamientos sobre el tema para arrancar con nuestro debate de hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abre la amenaza de una guerra comercial con México, de consecuencias graves para los dos países y la economía mundial. Todo esto mientras se negocia la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio que ambas naciones tienen desde 1994. En tono electoral que ha hecho de la migración un tema central de su carrera hacia la reelección, Trump dirige estos ataques contra la llegada de personas a su frontera sur, con la fuerza disuasiva del comercio y la imposición de aranceles de 5% a las importaciones mexicanas si no se detienen los flujos migratorios. Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard volverá a Washington para revisar el asunto con el gobierno de Estados Unidos. Esto después de que recientemente no pudo ser recibido por Mike Pompeo, secretario de Estado, cuando le llevó justamente un plan de desarrollo para Centroamérica contra la migración. ¿Quién recibirá a Ebrard ahora? ¿Puede dialogarse otra vez a tuitazos o bajo amenazas? El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Trump va a comprender que no es esa la manera en que se pueden resolver las cosas y que habrá una rectificación debido a que, según él, las medidas no convienen a los mexicanos, pero tampoco a los estadounidenses. Por otra parte, Donald Trump contestó que México se ha aprovechado de Estados Unidos durante décadas, debido a que sus leyes de inmigración son malas. Además, afirmó que México ha hecho una fortuna de los Estados Unidos por décadas. El canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmó que México no es responsable del alto consumo de estupefacientes en Estados Unidos, ni del elevado flujo migratorio de centroamericanos. Jesús Seade, responsable mexicano en la negociación del TEMEC, dijo que el gobierno mexicano debe responder de una forma enérgica, pero antes, iniciar contactos discretos para saber de qué estamos hablando. Arrancamos con opiniones encontradas, un día muy intenso de mucho nerviosismo en los mercados, como suele ser después de que Trump lanza tweets como el de ayer, en el que amenaza a desatar una guerra comercial con México. Pero el tema hoy, sobre todo en el país, es ¿y cómo reaccionar? ¿Cuál es la estrategia para hacer frente a esta nueva amenaza, a esta nueva afrenta que nos viene nuevamente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Me da mucho gusto que esté con nosotros Luis Guacuja. Luis, como siempre, un placer tenerte. ¿Qué tal, Pepe? Internacionalista de la Universidad de La Salle, profesor investigador. Alfonso Araiza, muchas gracias. Al Colmex, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Jorge Armijo, del Gilberto Bosques del Senado. Muchas gracias, Pepe. Y además estás también en Comexi. Así es. Ambas, tenía que decir Comexi, pero luego me regaño. Quiero empezar contigo, Luis. La verdad es que la pregunta que hoy se hace, digamos, en buena parte de los espacios informativos y buena parte del análisis es, a ver, ¿reaccionó bien ayer con su carta el presidente López Obrador, apelando nuevamente a la apertura del diálogo, a buscar encontrar soluciones a través del entendimiento, un poco amor y paz? Tratemos de encontrar una salida, o no reaccionó bien, y en cualquier caso, ¿cuál tenía que haber sido al menos la reacción de saque? Porque hay otra reacción que es frente a la amenaza cuando venga la fecha en la que entrarían en vigor las aranceles, la amenaza de aranceles a 5% nada más de las importaciones mexicanas. Sí, 5% de inicio, pero saque. Son progresivas hasta llegar a un 25%. A ver, 5% sería 18,000 millones. Es el cálculo que venía oyendo. Exacto. Ahora multiplicámoslo por 5 si es que son progresivas, ¿no? O sea, es una amenaza real. Y, o sea, a ver, 18,000 millones sería, para que ilustrar al público, serían como 2 refinerías de las tan polémicas claro. de
de Tabasco, Exacto. ¿cierto? Sí, No, sí, sí. y menos todavía. Sí. Poco menos. Digamos, es una amenaza real, una amenaza que tiene su antecedente, que no es aislada, ¿no? Que tiene que ver con el proceso electoral que viene en Estados Unidos, con las declaraciones de Mueller también, que irritaron de manera importante a Donald Trump, con el desencuentro que tuvo Pompeo en su encuentro con Alemania, donde no consiguió simpatías en temas. Angela Merkel diciendo no se puede construir muros basados en la ignorancia y en la intransigencia, ni andar diciendo verdades que son mentiras, ni mentiras que son verdades. Ese es un antecedente muy importante, ¿no? El tema de China que está ahí, el tema de Corea del Norte, que tampoco le ha salido bien a Donald Trump. Y de pronto, bueno, pues saca, digamos, del bolsillo lo que le es más cómodo y lo que le ha sido más útil, no solo en campaña, sino cuando se ve amenazada su popularidad, y más en un momento como cuando hay una confrontación con los demócratas muy importantes, ¿no? Ya la senadora Warren también dijo, a ver, vamos a revisar este asunto, a ver si echamos para adelante el impeachment, ¿no? O sea, ese antecedente es muy importante, y la reacción de México, primero, lo que hay que celebrar es que hay una reacción, y que la reacción O sea, ¿tú estás de inmediata. acuerdo? Por ¿Te supuesto. pareció que...? Sí, porque además va en varios niveles, ¿no? La primera, un subsecretario de América del Norte se ha diciendo, vamos a reaccionar igual, ¿no? Con medidas espejo, también imponer aranceles. O sea, nos estamos sofisticando. Por Sí, un lado, exacto. la amenaza de la fuerza de parte de SEADE y amor y paz del observador. Exacto, ¿no? La carta un poco más conciliadora, y la inmediatez también de enviar a Marcelo Ebrard a Washington. La tercera, esa tú decías, la acción. Exacto, la acción. Y la carta, bueno, tampoco es puro amor y paz. O sea, decirle, oiga, mire a lo que decía Roosevelt, ¿no? Oiga, esto de América primero no es precisamente bueno. Y oiga, la Estatua de la Libertad no es un monumento vacío, así como muy suavecita, no es la carta. Creo que da señales muy claras. Podemos estar a favor o en contra de algún párrafo, de otro, pero me parece que hay señales muy claras que son saludables para el momento. ¿Cómo la ves tú, Jorge Armijo? ¿Coincides con Luis? ¿Fue positiva la reacción? ¿Fue oportuna, pertinente o no? A mí me parece que fue un poco precipitada. Coincido en la idea de que tiene que haber una decisión fuerte en términos de ser muy claros cuál es la estrategia que México va a utilizar. El contexto en el que se dio el anuncio, justamente terminando la entrega del texto final del TEMEC en el Senado de la República. Sí, qué escenario, ¿eh? Un escenario bastante promisorio antes del anuncio, porque realmente ya las condiciones están dadas para que se pueda avanzar en ese sentido. Sin embargo, el anuncio pues tiene intenciones muy claras, ¿no? Por un lado es llevar los reflectores al anuncio, a las medidas que está anunciando justamente Donald Trump, que te voy a ser muy franco, parecieran que son medidas mínimas, hablando de un 5%, pero... Bueno, pues pueden crecer, pero son 25. Si medimos que nosotros exportamos alrededor de 372 mil millones de dólares en exportaciones a Estados Unidos y 25 estados en Estados Unidos son los principales socios comerciales de México, entendemos O la sea, que no estaba magnitud. tan mal, digamos, mi cálculo, 18 mil millones. En lo absoluto, Aprox. está justamente muy adecuada la puntualización, porque además esto tiene repercusiones no solo en México, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, valorando un poco el anuncio, pues va a despertar obviamente una discusión paralela a lo que ya comentaba Luis, ¿no? Que es el proceso en el que está Donald Trump involucrado en el Congreso, concretamente en la Cámara de Representantes, ante unas declaraciones que son sumamente preocupantes de cara a las elecciones. Entonces, Donald Trump está en una situación muy complicada y necesita llevar la discusión a otros frentes, ¿no? A ver, ahorita pasó a Donald Trump, pero déjenme tratar de cerrar esta primera ronda y es saber quién es el interlocutor o con quién estaba pensando el presidente López Obrador cuando envió esta carta. ¿Estaba pensando en el presidente Trump o estaba pensando en los electores mexicanos? ¿En quién estaba pensando, a juicio de ustedes? Bueno, o sea, a juicio muy personal, creo que sí estaba tratando de responder sobre todo a los intereses, digamos, como de la nación,
al exaltar este tipo de valores, al exaltar este tipo de consecuencias que puede tener la no cooperación, al exaltar este tipo de sentimientos, coincido con ¿Sentimientos que tipo nacionalistas? tipo nacionalistas hasta cierto punto. Pero entonces, ¿eso era para Trump o era para acá? ¿O era para consumo interno? Va más por el lado interno, me parece. Se piensa. ¿Cómo ves? ¿De cuál comunicación hablas? Porque- La carta. No, es La que, carta. bueno, yo empezaría No, primero sí. con el mismo tuit y la Exacto. comunicación de la Casa Blanca. ¿A quién está dirigido? Realmente está dirigido a los electores de Trump. Exacto. Ah, estamos. Y, A ver, y la carta de ver. Andrés Manuel me parece que tiene los dos elementos. También es una carta que comunica a México, ¿no? A los mexicanos, pero también hacia afuera. Y si no, la carta primero se escribió, se diseñó para difundirse en español y después en inglés, ¿no? Quizá hay un efecto también ahí que habría que ser en este sentido, ¿no? Muy bien. Me gustaría agregar también que en Sí. este sentido, en la redacción de la carta, creo que no solamente como en esta interlocución como para querer acercarse y a lo mejor generar una especie de identidad y de unidad entre los mexicanos, como para después cerrar filas. Bueno, a ver, lo vimos incluso con actores importantes. Exacto. Carlos Slim, vi un tuit de Jesús, de Mid. de Mid. Hubo varios personas que se sumaron a este entendido y entonces creo que en ese sentido la carta sí cumple su objetivo, en ese parecer. La reacción a lo mejor puede ser para algunas personas de manera inmediata un tanto tibia, un tanto así, pero pareciera, porque coincido con lo que mencionaba mi compañero, creo que más bien resalta este escenario, no lo es tan tibio, ¿no? Y aparte esta idea de unidad sí lo logra, sí lo manifiesta. A mí lo que me parece muy acertado Bien. es justamente la decisión de la Cancillería, del canciller Marcelo Ebrard, de ir a Washington y buscar la interlocución. Esa es la que te iba a decir. Esa es, digamos, la Esa medida es la de acción estrategia. que acompaña la parte Esa es la discursiva. estrategia que debe acompañar justamente el gobierno A mexicano. ver, a ti te parece bien, pero a ver, lo que no me queda claro es a quién va a ver Marcelo Ebrard este fin de semana. Ya anunció en que el Washington. miércoles va a tener reunión con el secretario. de O Estado. sea, hoy es viernes. Va a estar hasta el próximo miércoles en Washington esperando a ver a Pompeo y a Kushner. Pero son ¿O cómo momentos, está la cosa? en mi opinión, muy importantes para poder acercarte con justamente los actores que son clave, como los empresarios, como los congresistas, con los que tú puedes empezar a cabildear y decirles, midan los efectos que puede tener unos aranceles de esta naturaleza, porque ya estás hablando de que le va a pegar al sector automotriz. El sector automotriz en un momento en el que las empresas estadounidenses, norteamericanas, que dependen en gran medida de consumos intermedios para la producción final de automóviles, pues te está hablando de que, oye, tengo que yo de reducir contratos A ver, y sin trabajos. duda puede ser útil su presencia y el cabildo que puede ejercer Sí, ahí, sí, pero sí, tomemos en cuenta una cosa, déjame ponerlo sobre la mesa, y es, a ver, hasta el próximo miércoles hay 2 días de apertura de mercados, lunes y martes, Sí. en el que previsiblemente, a partir de cómo se comportaron hoy, vamos a mercados. tener también volatilidad. Claro. Y si no hay información o no se ve que eso camine, pues entonces es posible que se agudice. Sí, sí. ¿Vale la pena? O sea, ¿les parece en ese marco acertada? Pues Vas. digo, hay que ponerlo a consideración porque también inclusive ya sufrió un primer desaire, digamos, en las primeras acercaciones, primer acercamiento con las autoridades, proponiendo un programa de desarrollo en Centroamérica para evitar precisamente La semana pasada. La semana pasada. Entonces ya sufrió un Lo primer desaire. Lo plantó Pompeo. Sí, entonces Por andar en Alemania. No, Bueno, dice. el tema, creo Omar, que, fuera. a ver, es un buen punto el tema del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, Sí. porque es una postura del gobierno mexicano que es diferente a la de los distinto. anteriores gobiernos en México y que no coincide con la política migratoria estadounidense, que es demilitarizar la frontera. punitivo. Se acerca mucho más a Europa y también, a ver, Marcelo Ebrard estuvo en Alemania justamente, donde Alemania dijo, adelante, y otros países europeos principalmente han dicho, apoyamos esta iniciativa que se acerca mucho más al trato hacia la migración que Dices, tiene Europa. otro punto en el que se distancia Europa de Donald Trump. Por supuesto. Ahora, la reacción es importante, es una amenaza. Digamos, el haber reaccionado tan rápido da cuenta de la importancia del problema. Eso es importante. Es una crisis y hay que gestionar la crisis. Y la manera de gestionar la crisis es actuando de manera inmediata y con una estrategia, por supuesto. El enviar a Marcelo Ebrard a Washington no es nada más vete rápido para ver qué pasa. Para apagar el fuego ahí. Exactamente. A ver, Ebrard no es alguien que desconozca
¿sí? Cómo se mueven los tejidos en la política estadounidense. Estuvo en la campaña de Hillary Clinton, tiene muy buenos lazos con los demócratas. El año pasado se publicó un libro escrito por Jane Stone que se llama Cómo sobrevivir a Donald Trump. Y lo que dice esta publicación es justamente todo lo que hay que hacer para contrarrestarlo. Hay distintos actores y esa es la manera. Los contrapesos en Estados Unidos están en los tejidos de empresarios, sociedad civil, medios de comunicación, etcétera. Y los conoce bien Marcelo Ebrard. Yo creo que él estará haciendo su tarea estos días. Nuestra embajadora en Washington, Marta Bárcena, lo mismo, ¿no? Preparando también el escenario para cuando tenga esta reunión, que sí esperamos sea de alto nivel, porque, digamos, corresponde con bueno, es que si no lo es así, la respuesta ya la tienes. De facto. Sí. Digamos, de facto. Sí, pero esa construcción también de un tejido de alianzas es importante porque amortigua cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que ese tejido ya está de alguna manera construido. Lo vimos en la manera en que fluyó para el TEMEC, ¿no? O sea, realmente fue un esfuerzo muy importante que se desplegó desde el sector privado, sector gobierno, etcétera. Yo creo que Marcelo Ebrard entiende bien a nuestro interlocutor, pero justamente hay que dar la oportunidad a los conductos diplomáticos, a los conductos políticos, que hagan lo que tienen que hacer y sea esa vía la que permita de alguna manera entender, porque hay que ser muy claros. O sea, las razones, y ya lo comentaban, las razones del anuncio de Donald Trump son meramente políticas. Son meramente políticas. Político-electorales. Con la referencia que tienes de Europa. Se está tratando de salir, en la opinión de ustedes, de un mal momento por el que está cruzando su presidencia. Y encontró el momento preciso para justamente hacer el anuncio y llevarlo. Sumando a lo que acabas de mencionar, encuentra el momento preciso, ¿qué? Porque justo antes de que se hagan, o momentos antes, después de que se anuncia la posible ratificación del TEMEC. Entonces se encuentra una ventana, un espacio ahí para hacerlo, y a lo mejor en el tejido de estas personas que también podemos encontrar contrapesos, gente que está en contra, digamos, de esta política, obviamente, internamente en Estados Unidos. Digo, para mencionar uno de bote pronto, es Paul Krugman, el economista, dice, es una muy mala decisión. La American Chamber of Commerce y el Business Roundtable lo califican como desastroso. O sea, entonces, en ese sentido, si se juntan esfuerzos, digo, esperando sumar y detener este tipo de movimientos y evitar la escalada progresiva, si no habría que ver cuáles son, digo, no esperar hasta que se eleven los aranceles al 5% ya el próximo 10 de junio, sino tomar una decisión previa, ¿no? Entonces, estas opciones, estas personas y estos grupos pueden ser una muy buena opción como para acercarse, digamos. Ahora, en cualquier caso, digamos que desde este lado podemos hacer poco. La estrategia que ustedes están tratando de poner sobre la mesa es lo que se puede hacer allá, porque en buena medida lo que suceda serán decisiones que tomen ellos, no nosotros. Y en ese sentido, a mí lo que me preocuparía es, a ver, todo esto, digamos, puede ser discutible, pero en cualquier caso, el punto de referencia es el objetivo de parar el incremento de 5% de los aranceles el 10 de junio, como amenazó en su tuit. ¿Eso lo ven viable o a palo dado ya no te lo quitas? Y estoy pensando, por ejemplo, en lo que dijo hoy, en el tono de una de las declaraciones del propio presidente López Obrador, que dijo, debe de rectificar Donald Trump, pero a lo mejor no va a ser tan rápido. Voy a dejar la pregunta sobre la mesa, voy rápido a hacer un corte comercial. Estamos en Opiniones Encontradas, regresamos a ese punto. ¿Lograremos realmente parar ese 5% de aranceles a partir del 10 de junio? Voy de regreso en Opiniones Encontradas. ¿Lograremos el objetivo de parar la entrada de los aranceles como amenaza Donald Trump a las exportaciones mexicanas el próximo 10 de junio? Luis Guacuja. Yo confío en que sí. ¿Yo crees que sí? Yo confío en que sí, ¿no? Que sea otro manotazo de estos mediáticos, porque la causa, insisto, no está en México, la causa está en Estados Unidos, en que se va acercando la campaña y que un Donald Trump que ya pensaba que se había librado del fantasma de la trama rusa, pues ahora lo tiene encima. Incluso ayer un tuit ahí que tuvo que borrar, no sé cuántas veces hace eso, pero tuvo que borrar un tuit porque la redacción como que le traicionó el subconsciente y entonces trae ese tema encima, ¿no? Y sabe que este tema con México le reditúa. Me parece, insisto, la reacción está ahí, pero no es solo la reacción de México, está habiendo reacciones en los mercados a nivel mundial, principalmente en Europa. Recordemos que tenemos también un acuerdo con la Unión Europea
Y el atractivo de México es el libre comercio que tenemos con Estados Unidos. Muchas empresas europeas vienen a México a terminar sus productos para enviarlos a Estados Unidos con arancel cero. Por eso, ahora el nerviosismo está allá. No es un tema que solo le afectaría a México. Claro, el 5% es para todas las empresas extranjeras que estén produciendo en México y exportando a Estados Unidos. Exactamente. Exacto. Entonces ahí, bueno, pues ahí tiene México también aliados, ¿no? O sea, aliados en Estados Unidos y aliados fuera de Estados Unidos en esto, y por eso las reacciones han sido de críticas, y bueno, también en Estados Unidos, es darse un balazo en el pie cuando está en proceso ya casi de aprobación legislativa el TEMEC. El TEMEC. Sí. Perdón, adelante. Si quieres, Muchísimas gracias. aquí se puede Disculpe. intervenir el que sea. O sea que Gracias. adelante. Por ese lado les coincido totalmente, porque el problema surge dentro de Estados Unidos, no es un problema que esté dentro de México. Y surge justo donde ya se ha mencionado la trama electoral, los fantasmas que venían persiguiendo a Trump resurgen. Y entonces, en ese sentido, pues sí tiene que, yo tengo la confianza de que también se va a lograr el objetivo de no aumentar los aranceles, porque tiene una lógica más de manotazo, como de llamar la atención de manera inmediata en este sentido, como para distraer los reflectores acerca de la situación que él tiene. Ahora, también tiene que hacerse porque, pues digo, varias instancias también, si en el peor escenario, pronosticando que no se logre, varias instancias ya de por sí habían pronosticado que el PIB de México iba a ser más pequeño. Entonces, si le sumas este factor adicional, es el Producto Interno Bruto para los próximos años, o el próximo año, o este año más bien, se vería sumamente afectado a raíz de todas estas declaraciones. Entonces, pues también tenemos que considerar que es una especie de carrera bajo el reloj. Bueno, a ver, está fuera de duda que si eso se llega a materializar, las consecuencias para el país serían muy malas. Pero voy contigo, que te veo más escéptico, y te diría, a ver, frente al optimismo que hay en la mesa de ustedes dos, las calificadoras y algunos análisis de bancos están diciendo que creen que es difícil lograr sortear el 10 de junio porque fue, digamos, muy específico. O sea, no fue arancel, a ver, 5% a todos los productos. A todos. Exactamente. Y por el tiempo, porque está muy cerca. Yo sí sería menos optimista, sin duda alguna, porque hay que entender a nuestro interlocutor. O sea, Donald Trump anunció la medida 232, la aplicó. Entonces, hay que tener en cuenta que está en el momento crítico, y yo creo que va a depender de dos objetivos claros, o dos cuestiones claras. Uno, el despliegue de cabildeo que desarrolle el Ejecutivo ahorita en Washington, y dos, ¿qué va a poner sobre la mesa? Evidentemente el tema del Plan de Desarrollo de Centroamérica es un tema elemental. Estados Unidos quiere que México se convierta en un tercer país seguro. Sin embargo, habrá que encontrar los equilibrios adecuados. Creo que hace bien la Secretaría de Economía y empezar a valorar posibles represalias. Eso es fundamental, y vimos que funcionó de alguna manera con las medidas para el tema de la 232 en acero y aluminio. Trump está consciente de las implicaciones que eso va a tener. Entonces, si tú despliegas un cabildeo certero, te vas a tener en el Congreso una presión sumamente fuerte, más aún porque Trump quiere el TEMEC. A ver, pero a ver, pones el punto sobre la I. Independientemente del cabildeo y el éxito que consiga. Y en efecto, México seguramente tiene un montón de aliados, incluso dentro del Partido Demócrata y también del Republicano. Pero a ver, ¿qué es lo que quiere Trump? Lo que quiere Trump es, no quiero programas de desarrollo a Centroamérica, lo que quiero es tercer país seguro. Sí, que te envíe y tú me recibas a todos los que yo te necesite devolver. ¿Podemos pagar ese precio? Una. Dos, si nos metemos a las réplicas de espejo de medidas arancelarias, ¿eso no crearía una espiral de violencia que todavía supondría un mayor boicot dentro de la relación bilateral? Sí. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, Luis. evidentemente, a ver, sí hay una amenaza ahí. Tenemos solo 10 días, por eso pensar que mejor que el señor Ebrard esté el fin de semana aquí, mejor que esté en Washington, ¿no? Indudable. Okay. Tenemos un tuit de Donald Trump y una comunicación de la Casa Blanca, pero no hay un pronunciamiento de la entidad que debía pronunciarse sobre este tema de manera formal, que es el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Mientras no haya eso, realmente no tenemos una activación de una medida, ¿no? Por más que el 10 de junio esté cerca. Esto es lo primero, ¿no? Lo siguiente, bueno, me parece que reaccionar y decir medidas espejo no está mal. O sea, no está mal, digamos, hay que enseñar. Pero también los como dientes, amenaza, ¿no? como amenaza, a ver, supongamos que se produce. Se produce. Es que le afectaría
ya, aunque no se diera la medida espejo, ya habría una afectación importante para nosotros y para pero ellos. también para Estados Unidos, ¿no? Digo, si esto realmente se va para allá, más allá de medidas de espejo, o que México acuda al órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, pues esa es otra, ¿no? Ahora, eso estoy seguro que lo sabe Donald Trump. Y si lo sabe y a pesar de eso lo hace, es que no le importa. O hay otras cosas que le importan más o la rentabilidad es mayor. Sí, creo que en el escenario también hay que considerar también el otro tema que está tocando. Está combinando comercio con migración y ambos temas son normalmente electoralmente redituables para él. Entonces los toca en este sentido como para combinarlos y entonces pienso que va más por un escenario de cambiar los reflectores y llamarlos justo porque también se da en medio de la renegociación o la ratificación del TEMEC. Yo lo llevo, permíteme, Pepe, yo lo llevo al plano político completamente. Trump quiere que las consecuencias de imponer aranceles se vaya a los demócratas. Vimos que el esfuerzo de tratar de negociar con Nancy Pelosi fue un fracaso total. Y a eso le sumas que Trump no ha logrado realmente resultados muy optimistas en cuestiones de comercio. La agenda comercial de Estados Unidos dice, necesitamos aprobar el TEMEC como prioridad. Si no, no podemos negociar con China. Con China hay un impasse impresionante. Con la Unión Europea es un tema complejo. Están los aranceles a los automóviles latentes. Y con Japón es una negociación que va a tardar un rato todavía. Entonces, ¿qué va a llevar a las elecciones de 2020 como resultado de la política comercial que en Estados Unidos es muy fuerte, muy pesado? Entonces, yo diría que esto justamente va en ese sentido, ¿no? A ver, pero al final, ¿él estaría dispuesto a endilgarle el fracaso de la ratificación del TEMEC a los demócratas? ¿Esa sería la jugada final de él? Pues es que, bueno, podría paralizar incluso este proceso, ¿no? Digo, si yo... Pero ¿con qué objetivo? Porque hasta donde yo veo, él ha sido de los impulsores. Claro. Ya ha respaldado. Claro. Pero está violentando ahora mismo con esta amenaza de esta medida, lo que está violentando justamente, primero que nada, son las reglas del Telecán, que es nuestro acuerdo en vigor, ¿no? Sí, claro. Entonces, como quieres eso renovar no lo tiene muy preocupado, pateando el otro, sí. Igual. Sí. Y en la OMC y todo eso. Totalmente. Pero efectivamente es un mensaje político porque, digamos, esta idea del plan de desarrollo integral para Centroamérica frente a la política al que él quisiera en el tema migratorio que no logra conseguir y le echa la culpa a los demócratas, o sea, chocan de manera frontal porque van por caminos absolutamente distintos. Nosotros tendríamos que darle el tercer país seguro y quitar de la mesa el tema de desarrollo de Centroamérica, ¿o no? No, y ya ¿qué le vas a dar? Hoy lo dijo ya Andrés Manuel. Yo creo que no. ¿Razón? No, creo que, las cifras tampoco están mal, en el sentido de que, hemos devuelto a muchos migrantes, de lo que quisiéramos. Exacto. Entonces, digamos, una tarea ahí se está haciendo. Bueno, la aplaudió el mismo Trump hace unos meses, ¿no? Sí, claro. O sea, menos, hace unas semanas. Exactamente. Quizá le preocupa más este discurso, pero incluso me iría yo más allá. No le preocupa nada más que el tema electoral, ¿no? Y eso, puede ser bueno porque decimos, bueno, realmente no le importamos tanto, o puede ser muy malo porque estaría dispuesto a cargarse todo lo que tenga enfrente con tal de conseguir su objetivo. Pero el contrapeso va a venir desde dentro de los Estados Unidos, cuando hagan ciertamente una evaluación de hacia dónde iría el asunto. O sea, lo que están diciendo es, más allá de cualquier política o cualquier respuesta que demos, toda la carne tendría que estar en la presión que pudiéramos generar, apoyar, desatar o lo que sea, de los actores centrales en Estados Unidos, empresarios, políticos, yo creo demócratas. que va a llevar el tema hasta el último momento, porque ahorita es decisivo. Experto en el chicken game. Completamente. Es su favorito. Entonces, tienes en Canadá a días que acabe los periodos de sesiones, tanto en la Cámara de los Comunes como en el Senado. En el Senado mexicano tienes un TEMEC que ya está en proceso de análisis y próxima aprobación. ¿Qué es lo que necesita Trump? Presión en la Cámara de Representantes. Que Nancy Pelosi vea el costo político que está implicando para los demócratas y encuentre en un piso donde puedan haber coincidencias que empiece a fluir. Si no es antes de agosto, bueno, tenemos el segundo escenario que es en septiembre, ¿no? Pero yo creo que va a llevar hasta el momento en donde más pueda meter presión a la Cámara de Representantes. Bueno, por lo pronto, más ¿cuándo empieza formalmente la campaña? 18 de junio, ¿no? 18 de junio. Es decir,
Una semana después. 8 días después de la del supuesta anuncio. fecha de los aranceles. Sí, también en este sentido, rescatando el punto del supuesto proyecto para apoyar a Centroamérica, me gustaría mencionar que también pues, es un proyecto que tiene muy buenos tintes, cambia la política de atacar el problema desde una perspectiva social. Sin embargo, también hay que considerar el factor de qué tan dispuesto está Estados Unidos de apoyarnos en ese sentido. Bueno, a ver, eso parece bastante claro. O sea, los 10,000 millones anuales que se necesitan para el plan, Ahí está. Pues, me parece que eso no camina. que son- Exacto. y aparte, No sé cómo lo vean ustedes. Aparte habría que Pues no sumarle de Estados Unidos, ¿no? Quizá de otros lados. Sí, bueno, Estados Unidos, lo a ver, dudo. ¿y de Europa lo ves? O sea, de Europa Europa tiene sí. que Europa hacerse sí. cargo de Siria, Claro. tiene que hacerse cargo de Medio Oriente, ahora de pero yo África del Norte. Irán. Pero ya lo han manifestado, ¿no? también me gustaría ¿Le entrarían? Que le entrarían. también hay que considerar que también estamos en una política pública de austeridad, entonces también los recursos no se vislumbran pronto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese podría ser un verdadero problema en caso de que, digamos, se llegara a aplicar la lógica o la política de un plan de desarrollo en Centroamérica. O sea, tampoco es tan fácil. Claro, pero el mensaje que manda Andrés Manuel con la carta y el mensaje que manda hoy también en su discurso, vamos a seguir protegiendo los derechos humanos. A ver, se parece mucho, ¿no? A ver, que aunque haya tenido un costo político para Angela Merkel, es una bandera que Angela Merkel ha sostenido, ¿no? Con el Sí, tiempo. Entonces, claro. hay claro. coincidencias. Y Bueno, de las pocas en Europa o de las que lo han levantado con más fuerza. exactamente. Pero es cierto que hay un cambio de paradigma importante en el tema migratorio, ¿no? Y esto, pues, me parece que sí es saludable y sería muy mala noticia que el gobierno mexicano se rindiera y dijera, bueno, pues me voy a echar para atrás. Esto no lo veo, ¿no? O sea, nada de agacharse, más bien tomar impulso y tratar de ¿Sí? convencer allá. Sí, es lo que estoy entendiendo. Déjame ir un corto comercial que me están pidiendo y regresamos a la recta final, porque al final, pues, perdón por la cacofonía, pero lo que va a importar aquí también es, bueno, y esto cómo va a afectar a este tremendamente accidentado proceso de ratificación del TEMEC. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos y aquí de vuelta, siga con nosotros. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del tema del día, que es la reacción y la situación después de las amenazas de Trump de desatar una guerra comercial con México. Y imagínense, esta semana, lo comentábamos ahorita en el corte, el miércoles pasado Canadá comenzó el proceso de ratificación legislativa del TEMEC. El jueves, el abogado de la presidencia presentó el acuerdo al Senado solicitando que haya un periodo extraordinario para desahogarlo en este mes de junio, y también el aval que esta semana, el impulso y el aval que da el propio gobierno de Trump para que avance el proceso legislativo de ratificación en Estados Unidos. Todo esto en una dirección, y el jueves rájale, viene el tuit y cambia absolutamente todo el panorama. Qué difícil, y sobre todo ahora, digamos, predecir si los tiempos políticos, tanto en Canadá como en Estados Unidos, fundamentalmente porque en México estamos en otra ya, pueden ser un obstáculo insalvable o no para la firma del tratado y tenerlo este año. ¿Cómo ves? Yo, Jorge, sin duda, veo... Jorge Armijo, del Gilberto Bosques del Senado. Veo los Y calendarios... de Comexi también. Y de Comexi también. Veo los calendarios sumamente complejos. Comentábamos que en Canadá el Parlamento termina entre las dos cámaras las sesiones el 29 de junio. Esto implica que en este periodo tienen que analizarlo y aprobar la legislación de implementación para mandarlo a ratificación del primer ministro. Pero allá las cosas no están tan sencillas. Sabemos, hay un contexto político sumamente polarizado. Viene el primer ministro Justin Trudeau de una serie de complicaciones con cuestiones de transparencia, corrupción. Entonces tenemos ahí un panorama complejo que pudiera bien extenderse hasta septiembre, y ya de alguna manera se traslaparía con el inicio del proceso electoral para las elecciones federales. En Estados Unidos tenemos el panorama que ya lo conocemos muy bien, un impasse en la Cámara de Representantes que, aunque las cuestiones técnicas, ha habido reuniones muy constantes entre Robert Lighthizer y Nancy Pelosi, va avanzando, pero el plano político es el complicado. Los demócratas van a seguir poniendo resistencia sobre los temas que ya sabemos, tema laboral,
patentes para farmacéuticos, mientras que en México ya se entregó, como bien mencionabas, el texto, se va a analizar esta semana y muy probablemente ya estará la ratificación en un periodo extraordinario. Pero, dada el anuncio, se va a tornar un panorama muy complejo porque realmente el tiempo es muy limitado y el margen de acción pues es difícil de medir, ¿no? Luis Guacuja, o sea, si no lo sacan en junio o julio, es posible que uno de los que hoy podría firmarlo ya no esté en el gobierno. Sí, Justin Trudeau. es una paradoja, ¿no? Ajá. Bueno, cuando menos en México nos pasamos 25 años criticando al Telecán y ahora lo aplaudimos y ahora Pero además parecíamos- unánime, ¿eh? No Sí. conozco una sola fuerza política. ¿Eh? Sí, y Nadie. ahora parece que somos los primeros que vamos a terminar con este tema, con la ratificación, porque es cierto que se está tambaleando el gobierno de Justin Trudeau. En Estados Unidos el asunto pasa por ambas cámaras y con la confrontación que hay de Trump con los demócratas,